Cuando Moisés estaba anciano, sus últimos días los pasó tranquilamente, solo esperando la hora de su deceso, porque sabía que el Señor ya había escogido a un sucesor, que en su caso, su sucesor fue Josué. Josué sería un nuevo Moisés para el pueblo de Israel, por lo que Josué continuaría con la obra del Señor, ¿no? Feliz semana para todos, que la paz del Señor Jesucristo los acompañe donde quiera que se encuentren. Esta lección es la lección número 13 y es la última lección de este estudio del libro de Josué. Hemos estudiado todas las maravillas que el Señor hizo por el pueblo de Israel, ¿no? Y también Josué tenía la preocupación que Moisés no tuvo. Y esa preocupación era que no había un sucesor para que tome las riendas del pueblo. Lo único que quedaba hacer era orientar y hacer conciencia al pueblo para que nunca se aparten de la obra del Señor, ¿no? Por tal razón, esta última lección la vamos a titular Elijan hoy. Así se titula esta lección, Elijan hoy. Un Josué ya avanzado en edad, habiendo experimentado tantas cosas a lo largo de su vida, ¿no? Tanto como cuando era aprendiz de Moisés, así también como ya siendo un líder de Israel, ¿no? Viene Josué, reúne al pueblo y les dice: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Una pregunta directa para una elección sabia, ¿no? A lo largo de esta lección profundizaré más acerca de este versículo, así que disfruten esta lección y que podamos entenderle. Así que comencemos. Muy bien. Como repito, Josué reunió al pueblo, y cuando digo el pueblo, me refiero a todas las tribus que habían en Israel. Las reunió en el lugar llamado Siquem. En este lugar Siquem fue el lugar donde Abraham hizo un altar. ¿Lo recuerdan allá en el libro de Génesis? Cuando entró por primera vez en Canaán. Y allí fue donde Dios, el Señor, le prometió la tierra. Como repito, esto lo pueden leer en el libro de Génesis, capítulo 12, verso 7. Ahí está la promesa que Dios le hizo a Abraham. Pero esa promesa ya estaba cumplida. Ahora el pueblo de Israel renovó su pacto en ese mismo lugar. Podemos estudiar todo ese discurso de Josué en el capítulo 24. Pero como es bastante, yo voy a leer el capítulo 24, verso 3. Dice así: y yo tomé vuestro padre Abraham del otro lado del río, y lo traje por toda la tierra de Canaán, y aumenté su descendencia, y le di a Isaac. Muy bien. Y ustedes preguntarán por qué el título Estuviste allí. Y es que para el Señor, cada pacto que hacía, no lo hacía con una determinada generación, sino que con las generaciones presentes, así también con las generaciones futuras, ¿no? Moisés lo afirmó en el libro de Deuteronomio capítulo 5, en el verso 2 y 3. Lo voy a leer. Dice de la siguiente manera: Jehová nuestro Dios hizo un pacto con nosotros en Horeb. No con nuestros padres hizo Jehová este pacto, sino con todos nosotros los que estamos aquí hoy vivos. Vemos que los pactos que Jehová hacía con el pueblo de Israel no eran solo para un grupo. La mayoría de los líderes que estaban reunidos con Josué realmente no estuvieron en Horeb. Sin embargo, Él les dice: estuviste allí. ¿Pero por qué Él les dice estuviste allí si ellos no estuvieron? Bueno, porque el pueblo de Dios es uno solo, no solo un grupo en específico. Todo lo que las generaciones antiguas hicieron, ya sea lo bueno y lo malo, esto percutían en la actual generación. Y lo mismo lo que la actual generación iba a hacer, así también percutiría para generaciones futuras. Saben que como iglesia es importantísimo dejar buenas simientes para las generaciones futuras. Estamos llamados a actuar de una manera colectiva. Entonces nosotros hagámonos la pregunta:
¿Qué estamos dejando nosotros para las futuras generaciones? ¿En qué estamos trabajando nosotros? Todos los miembros necesitan alar para la misma dirección. Todos tenemos distintas maneras de pensar, pero eso no significa que no podamos consensuar una idea. Tomar una mala decisión puede percutir de una manera negativa para otro miembro. No debemos confundir la palabra libertad con libertinaje, ¿no? Recordemos que Dios quiere un pueblo unido, un pueblo en santidad y un pueblo en obediencia, que es lo vital que el Señor quiere. Así que como nosotros actuemos, así van a actuar las demás personas. Si quieren ver ellos un líder en nosotros, debemos actuar en santidad y en obediencia como lo actuó Josué, con integridad y en verdad. Así se titula esta parte. ¿Por qué? Bueno, la idea de Josué era hacerle saber al pueblo qué pasaría si seguían los lineamientos del Señor. Pero así como también qué pasaría si no seguían esos lineamientos. ¿Qué les podría pasar? Ahora Israel debía decidir si continuaría conservando la lealtad al Señor o por otra parte, si volverían a ser unos de tantos de los pueblos idólatras que habían en esa región. Pero tenían un reto enorme. Ese reto era actuar con integridad. Debían actuar con honestidad, también con coherencia y sobre todo con principios éticos, haciendo lo correcto incluso sin supervisión, cumpliendo con la palabra y siendo muy responsables para generar confianza y bienestar, ¿no? Tanto en lo personal como también en lo público. Ellos debían demostrar transparencia y también respeto por los demás y las normas. Ellos debían ser veraces y abiertos en acciones y decisiones, sin ocultar información, tampoco sin engañar. Ellos debían de actuar de una manera consistente con sus valores y principios, incluso cuando nadie los veía. Algo muy importante que debían de hacer era cumplir sus promesas y también sus compromisos y hacerse cargo de las consecuencias de sus actos. Leamos qué nos dice Josué capítulo 24:14. Dice, ahora pues temed a Jehová y servidles con integridad y en verdad. Y quitad de entre nosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto. Y servid a Jehová. Vemos cómo Josué tenía un desafío al declararles que tenían dos opciones. Él les declaró que tenían dos opciones. O servían a dioses paganos o solamente servir a un solo Dios, que es el Dios verdadero, que es el Señor. Josué quería que ellos sirvieran no a medias, sino con todo el corazón, siendo honestos, siendo fieles a Dios, sin nada de idolatría. En conclusión, podemos decir que Josué hace un llamado a la fidelidad, un llamado a la pureza en la adoración y un compromiso inquebrantable con Dios, invitando a cada individuo y también a cada familia a elegir servirle a Dios exclusivamente, ¿no? Así que nosotros, escuchando esta lección de Josué, estamos llamados a servir al Señor, no solo cuando nos ven, porque nosotros podemos servirle al Señor solo cuando la gente nos mira, para aparentar o para que piensen que somos cristianos, entre comillas, ¿no? Pero podemos estar actuando diferente allá en nuestro aposento. Dios no nos quiere a medias, Dios nos quiere en plenitud. Él quiere que le sirvamos con integridad y en verdad. Él quiere que seamos unos como somos cristianos en todo lugar. No unos en un lado y otros y otra manera de pensar en otro lado. Él nos quiere en plenitud. Así que tenemos un reto y este reto es muy importante que lo tomemos con mucha seriedad, ¿no? Saben que cuando el Señor creó el ser humano le dio un don. ¿Y qué don fue este? Pues el don de la capacidad de elegir. En otras palabras, el Señor dio al ser humano, como comúnmente lo llamamos, un libre albedrío. Así lo conocemos generalmente esta palabra, ¿no? Que nosotros la utilizamos cuando queremos decir que tenemos libre elección. Porque realmente el Señor pudo haber creado al humano sin esa capacidad de elección y simplemente lo pudo haber creado para que el ser humano adorara a Dios exclusivamente, ¿no? Sin embargo, Él no actuó de esa manera. Él dio la oportunidad al ser humano de que sintiera la necesidad de elegirlo solamente a Él, sin influenciarlo, sin presionarlo, sin dominarlo, para que lo adore, ¿no?
Entonces, por esa razón, esta parte de la lección la vamos a titular Libres para servir. Y es que nosotros estamos libres para servir. A nosotros nadie nos cohíbe, nadie nos forza a seguir al Señor. Josué demostraba en reiteradas ocasiones su genuinidad y su fidelidad. Él se caracterizaba por respetar el libre pensamiento del pueblo, y lo que más deseaba era que los israelitas decidieran por sí mismos servir al Señor. Sin embargo, Josué en su discurso les dice que ellos debían temer al Señor. Asimismo debían de servirle con integridad y en verdad también. Les dice que se despojen de esas prácticas idólatras que ya traían sus antepasados. Pero si les parecía mal servir al Señor y era muy difícil dejar toda esa idolatría, Él les dice de la siguiente manera: escojan hoy, les dice, ¿a quién quieren servir? ¿Si a los dioses que sirvieron sus ancestros o a los dioses que servían los amorreos? Que por cierto, los israelitas ya habitaban en esas tierras, no en Canaán. Yo no sé ustedes, les dice Josué, yo no sé qué van a hacer ustedes, pero yo y mi casa, les dice, serviremos a Jehová. Ustedes eligen, así les dijo, ustedes eligen, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces, ¿qué le respondieron ellos? Bien, vamos a leer qué nos dice Josué 24, versos 19 al 21. Vamos a leerlo a ver qué nos dice estos versículos. Dicen: entonces Josué dijo al pueblo: no podréis servir a Jehová, porque Él es Dios santo y Dios celoso. No sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Si dejareis a Jehová y sirviereis a dioses ajenos, Él se volverá y os hará mal, y os consumirá después que os ha hecho bien. El pueblo dijo entonces a Josué: no, sino que a Jehová serviremos, le dicen. Vemos que las instrucciones estaban planteadas. No podían servir a dos señores. O servían a los dioses falsos, o servían al único Dios verdadero. Tengamos muy en claro, y lo hemos venido notando en el transcurso de este estudio del libro de Josué, y también así en la parte del libro del Éxodo que estudiamos en el trimestre pasado, ¿no? Y hemos descubierto nosotros que el pecado que más aborrece el Señor es el pecado de la idolatría. Por eso es que Josué hacía tanto énfasis en este tipo de pecado, en este tipo de situación, ¿no? Dios quiere toda la adoración para Él. Si lo elegimos, tendremos abundantes bendiciones. Y su protección también la tendremos. Pero si no, Él se alejará de nosotros y estaremos expuestos al enemigo. Pero como Dios no creó robots para servirles, nosotros podemos decidir si servirle y de corazón o simplemente servir a los dioses modernos de este mundo, que por cierto son muchos dioses modernos que tenemos hoy en la actualidad. Y para mencionar uno de los principales dioses modernos que tenemos, es el dios riqueza. Ese dios riqueza hace que el ser humano la persiga y hace lo imposible para alcanzar ese dios riqueza. Y sin embargo, Dios, nuestro poderoso Rey, no lo impide porque tenemos libre albedrío. Dice Mateo 6:24, ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. O sea que no podemos mezclar nosotros el aceite con el agua. No podemos mezclar la oscuridad con la noche. O servimos a nuestro Señor o servimos al mundo. Nosotros tenemos esa capacidad de elegir. Muy bien, voy a avanzar con el tema. Este subtítulo lo vamos a nombrar Los peligros de la idolatría. Y Josué 24:23 nos menciona: quitad pues ahora los dioses ajenos que están entre vosotros, e inclinad vuestro corazón a Jehová, Dios de Israel. El peligro de la idolatría que les menciona Josué no era solo palabrería de Josué, era un hecho real. Vean cuando los israelitas estaban como esclavos en Egipto. Los egipcios servían a sus dioses falsos, pero sin embargo los israelitas no lo hacían. Ellos solo se limitaban a ser esclavos, ¿no? Incluso Moisés les pidió lo mismo, que tuviesen cuidado con caer en eso de la idolatría. Ahora Josué les dice lo mismo acá en este discurso. Y es que ahora era peor porque esos dioses falsos ya estaban entre los israelitas. Ellos ya estaban practicando todo eso, ¿no? Ya se habían contaminado algunos israelitas. Sin embargo, los israelitas respondieron que solo a Jehová servirían.
Y es que a veces afirmamos algo cuando estamos en apuros, lo hacemos para calmar el momento, como se dice. Pero cuando ya pasa esa tormenta, cuando ya pasa ese problema, cuando ya pasa esa tribulación que podamos tener, volvemos otra vez a caer en lo mismo y nos olvidamos de lo que nosotros le prometimos al Señor. Hoy día podemos decir estar sirviendo al Señor. Sin embargo, no queremos soltar a los otros dioses que conviven con nosotros. Sabemos que cuando nacemos con tendencia al mal. Y lo malo se nos pega más que lo bueno. Eso lo tenemos nosotros 100% seguro, ¿no? Por eso no todos podremos ser capaces de seguir al Señor. Porque eso implica dejar nuestra vida secular, nuestra vida de comodidad, entre comillas. En el pasado, no servir al Señor era sinónimo de muerte. Hoy, gracias al sacrificio del Señor Jesús, hoy podemos ser libres. Pero esa libertad es momentánea, eso tenemos que saberlo nosotros. Porque en esta tierra somos peregrinos, somos pasajeros. Y el peligro que corremos a apartarnos del Señor es sencillamente perder nuestra salvación. A veces le prometemos cambiar al Señor cuando estamos en tribulación, pero una vez Él nos saca de esa tribulación, nos olvidamos de esas promesas y seguimos en lo mismo. Ahora bien, ¿por qué pasa eso? ¿Por qué no cumplirle al Señor? Pues eso solo tú y Dios lo saben, mis queridos hermanos, mis queridos amigos. Servir más a los placeres de este mundo equivale a una muerte espiritual, no a una muerte física, sino a una muerte espiritual, un alejamiento de la presencia del Señor. Muy bien, llegamos al final de esta lección, ya culminamos el libro de Josué y esta última parte del estudio lo vamos a titular Un buen final. Saben que después del discurso dado por Josué, estando todo dicho, envió Josué al pueblo cada uno a su posesión, ¿no? Y continuaron con sus vidas. Ahora Josué ya estaba anciano, ya había hecho lo que tenía que hacer, ya había dado ese discurso, ya había dado esa información que necesitaban saber los hebreos, ¿no? Por lo cual le tocó partir de este mundo. Josué muere de 110 años de edad y lo sepultaron en la tierra donde él eligió como heredad, ¿no? En Timnat Será. Ahí sepultaron a Josué. Josué murió siendo fiel, murió siendo íntegro con el Señor. ¿Saben? Qué bonito sería morir así como Josué, habiendo cumplido con la tarea dada por el Señor, solo esperando la segunda venida del Señor, así como Josué. Qué bonito sería que también nosotros podríamos descansar con esa tranquilidad. Claro, si cumplimos con los preceptos del Señor, y así esperar confiados que un día viviremos para siempre con Jesús. ¿Saben algo? Después de ese discurso de Josué, Israel sirvió al Señor todo el tiempo que estuvo Josué y todo el tiempo que los ancianos eran contemporáneos a Josué, estaban con él y que sabían todas esas obras que Jehová había hecho por el pueblo de Israel, ¿no? Y yo remarco esto porque después de esa generación, no sé qué hicieron mal los israelitas, recayeron, no sé qué les pasó. Pero después de esas generaciones, las nuevas generaciones que se levantaron, desconocieron por completo todo lo que había hecho el Señor por ellos. A pesar de aquellos altares que hicieron los de la tribu de Rubén y Gad, ¿se acuerdan de esa lección, la lección pasada? A pesar de todo eso, se les olvidó todo lo que habían hecho y recayeron los israelitas, ¿no? Y no los estoy criticando porque nosotros nos pasa exactamente igual. Nos olvidamos rápido de las cosas bonitas que el Señor ha hecho por nosotros. Recuerdan que Josué también pidió cuando estuvo en Egipto que sea enterrado en Canaán. Los huesos de José también anduvieron por todo el desierto, anduvieron en esa tribulación que anduvieron los hebreos, ¿no? Anduvieron los huesos de Josué y ahí también enterraron. Ya era tiempo que enterraran los huesos de José. Los sepultaron en Siquem, en los campos donde su padre Jacob había comprado. Ahí los enterraron. También el sacerdote Eleazar fue enterrado allí en la heredad de su hijo Finés, ¿no? El Finés quedó por él, pues ahí lo enterraron también. Para concluir con esta serie de videos, déjenme decirle que este es el final del libro de Josué. Y el aprendizaje ha sido muy, muy, muy bueno para nuestro crecimiento espiritual. Hemos estudiado todas las lecciones, las 13 lecciones que estudiamos en este libro. Nos han dado un gran aprendizaje. Cómo vivir, cómo comparar, cómo ir a ser nuestra Canaán celestial si nosotros cumplimos todos los preceptos.
Entonces nosotros hoy en día vivimos en tiempos finales. Nos estamos dando cuenta nosotros con las cosas que pasan en el mundo. Los días cómo se están acortando. Es impresionante cómo cada día se vuelve más corto. Así que ya estamos en tiempos finales. Así que nuestra prioridad tiene que ser adorar a nuestro Señor. A pesar de las riquezas, a pesar de las comodidades que nos ofrece este mundo, debemos darle nuestra prioridad al Señor. Y ustedes me preguntarán, ¿es fácil hacerlo? No es fácil hacerlo. Si fuera fácil, no necesitaríamos serle fiel al Señor. Así que el camino es angosto, es espinoso, no es fácil, pero necesitamos seguir al Señor, porque la vida no termina en la muerte, sino que la vida continúa en el más allá cuando venga nuestro Señor Jesucristo. Así que esta es la lección número 13, y nos vemos en otro estudio, en otra serie de videos que podamos tener en este canal. Hasta la próxima, bendiciones.